Recibí la tarjeta de matrimonio de mi hermana y ella decía que mi esposo no estaba invitado. Cuando recibí la tarjeta de matrimonio de mi hermana, sonreí antes incluso de abrirla. Pensé que sería un momento bonito, una de esas cosas que la familia espera con ilusión. Me senté en la mesa de la cocina, con mi esposo al lado, y rompí el sobre sin imaginar que en segundos mi relación con ella iba a cambiar para siempre. Leí mi nombre impreso con letras elegantes. Abajo, en letra más pequeña, venía la frase que me dejó helada. Invitación válida para una persona. Volví a leerla varias veces, pensando que estaba exagerando, que tal vez era un error de impresión. Miré a mi esposo, que seguía sonriendo sin saber lo que estaba pasando, y sentí un nudo en la garganta. Revisé el sobre, la tarjeta, incluso el papel de atrás. No había ningún acompañante. No había ningún +1. Solo yo. Mi esposo no estaba invitado al matrimonio de mi propia hermana. Al principio quise creer que no era personal. Pensé que quizá era un tema de presupuesto, que tal vez habían hecho algo pequeño. Pero esa idea se rompió cuando entré al grupo familiar y vi a mis primas hablando de los vestidos que usarían junto a sus parejas, y a mis tíos confirmando asistencia con esposa incluida. Esa noche casi no dormí. Mi esposo me dijo que no me preocupara, que fuera sola si quería, que él entendía. Pero justamente eso fue lo que más me dolió. Él siempre había sido respetuoso, siempre había estado presente en reuniones familiares, siempre la había tratado con cariño. No había razón para excluirlo, a menos que hubiera algo más. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana. No quería pelear, solo entender. Le pregunté con calma si había un error con la invitación. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Demasiado largo. Entonces me dijo, con voz incómoda, que había decidido que mi esposo no asistiera para evitar incomodidades. Le pregunté qué incomodidades. Me respondió que su prometido no se sentía cómodo con él, que no eran del mismo estilo, que era su día especial y no quería energías negativas. Cada palabra fue como una bofetada. Mi esposo nunca había tenido un solo problema con su prometido. Jamás. Colgué el teléfono temblando. No era solo una invitación, era un mensaje claro, mi matrimonio no era bienvenido. Yo sí, pero la persona con la que había decidido compartir mi vida, no. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre me llamó para decirme que no exagerara, que era solo una fiesta. Mi padre me dijo que fuera sola por la familia. Nadie parecía entender que no se trataba de una silla vacía, sino de respeto. Hablé con mi esposo y le dije que no podía ir sin él. Que si lo hacía, estaría aceptando que lo trataran como si no importara. Él me abrazó y me dijo que me apoyaría en lo que decidiera, pero vi el dolor en sus ojos. Eso me rompió. Llegó el día del matrimonio. Me vestí, me maquillé, pero algo dentro de mí estaba completamente apagado. Miré el vestido colgado y entendí que no podía hacerlo. Llamé a mi hermana y le dije que no asistiría. Su reacción fue furiosa. Me dijo que le estaba abandonando, que estaba arruinando su día, que siempre había sido egoísta. No mencionó ni una sola vez a mi esposo. Ni una. Horas después vi las fotos en redes sociales. Sonrisas, abrazos, parejas felices. Mi ausencia fue evidente, pero nadie preguntó por qué no estaba. Fue como si yo también hubiera sido borrada. Pasaron semanas sin hablarnos. El silencio dolía, pero también me dio claridad. Entendí que quien te pide elegir entre tu familia y tu pareja, ya tomó una decisión por ti. Meses después, mi hermana me escribió. Su matrimonio no iba bien. Su esposo era controlador, celoso, y la había aislado de varias personas. Entre ellas, yo. Entonces entendí todo. La invitación no fue un error. Fue el primer paso de algo más grande. Hoy sigo casada, sigo en paz con mi decisión. No fui a ese matrimonio, pero elegí el mío. Y aunque perdí una hermana ese día, no perdí mi dignidad ni a la persona que siempre estuvo a mi lado. Después de decirle a mi hermana que no asistiría a su boda, pensé que el silencio duraría unos días. Me equivoqué. Lo que vino después fue una presión constante, sutil al principio, pero cada vez más asfixiante. Mensajes de familiares que no hablaban conmigo desde hacía años empezaron a aparecer de la nada, todos con el mismo discurso, todos repitiendo las mismas frases, como si alguien se las hubiera dictado. Mi madre me llamó llorando. Me dijo que mi hermana estaba devastada, que no entendía por qué yo estaba siendo tan dura. No mencionó ni una sola vez a mi esposo. Era como si él no existiera en la ecuación. Como si mi matrimonio fuera un detalle irrelevante frente a una fiesta de una sola noche. Intenté explicar mi punto con calma. Le dije que no se trataba de orgullo, ni de capricho, ni de drama.
Le dije que no podía aceptar una invitación donde la persona que amo era tratada como un problema. Mi madre suspiró y me respondió que a veces en la vida hay que ceder. Esa frase se me quedó grabada, porque entendí que para ellos ceder siempre significaba que yo me hiciera pequeña. Mi esposo empezó a notar el desgaste. Me veía apagada, con el teléfono en la mano, leyendo mensajes que me dejaban un sabor amargo. Nunca me pidió que fuera a la boda, nunca me dijo qué hacer, pero una noche me confesó algo que me dolió más que cualquier discusión familiar. Me dijo que sentía que era él quien estaba causando la ruptura, aunque supiera que no era verdad. Eso me hizo reaccionar. Porque entendí que el daño ya estaba hecho, no solo a mí, sino también a él. Y todo por una decisión que no tomamos nosotros. Días después, mi hermana finalmente me escribió. No fue para disculparse. Fue para reprocharme. Me dijo que yo siempre había sido la complicada, que desde que me casé ya no era la misma, que mi esposo me había cambiado. Leer eso fue como recibir un golpe directo al pecho. No estaba hablando conmigo, estaba hablando desde el resentimiento. Le respondí con sinceridad. Le dije que no era mi esposo el que me había cambiado, sino que ahora sabía poner límites. Que antes me callaba para no incomodar, para no causar conflictos, para no ser la mala. Y que esta vez no iba a hacerlo. Su respuesta fue fría. Me dijo que entonces aceptara las consecuencias. Que la familia no olvidaba esas cosas. Ahí entendí que para ella el problema no era la boda, sino que yo no obedecí. Llegó el día del matrimonio y, aunque no fui, el drama no terminó ahí. Durante la ceremonia, varios familiares notaron mi ausencia y comenzaron a escribir. Algunos con preocupación sincera, otros con reproches disfrazados de preocupación. Mi teléfono no paró de vibrar, mientras yo estaba sentada en mi sala, de la mano de mi esposo, tratando de no llorar. Esa noche, cuando vi las historias en redes sociales, algo me llamó la atención. En ninguna foto aparecía mi hermana sonriendo de verdad. Sonreía para la cámara, pero sus ojos se veían tensos, apagados. Fue una sensación extraña, como si algo no estuviera bien desde el principio. Semanas después del matrimonio, la distancia se volvió oficial. Dejaron de invitarme a reuniones, de incluirme en planes, de preguntarme cómo estaba. Y aunque dolía, también sentí algo nuevo, tranquilidad. Ya no tenía que justificarme, ni explicar decisiones que eran completamente normales. Un día, casi sin aviso, mi hermana volvió a escribirme. Su mensaje no fue largo. Solo decía que necesitaba hablar conmigo. No sabía si sentir miedo, enojo o lástima. Pero acepté. Porque aunque me había herido, seguía siendo mi hermana. Nos encontramos en un café. Ella llegó tarde, con ojeras profundas y una mirada que no reconocí. No habló de la boda. No habló de la invitación. Habló de su matrimonio. Y entonces entendí que la historia aún no había terminado. Cuando mi hermana empezó a hablar, su voz temblaba. No era la mujer segura que había visto el día de su boda, ni la que me había acusado de arruinarle el día más importante de su vida. Era alguien cansada, rota, como si llevara meses cargando un peso que ya no podía sostener. Me confesó que desde la luna de miel todo había cambiado. Su esposo se volvió controlador de formas que al principio parecían pequeñas. Comentarios disfrazados de bromas, críticas sutiles, preguntas constantes sobre dónde estaba y con quién. Al inicio pensó que eran celos normales, que tal vez era parte de adaptarse a la vida de casados. Luego me dijo algo que me heló la sangre. La decisión de no invitar a mi esposo no había sido suya. Había sido una exigencia de él. Le dijo que mi esposo no le inspiraba confianza, que no quería hombres fuera de su círculo observándolo, que prefería evitar problemas. Y ella, por miedo a discutir antes de la boda, aceptó. Le pregunté por qué no me lo dijo desde el principio. Bajó la mirada y me respondió que tenía miedo. Miedo de que yo no fuera, miedo de que la familia preguntara demasiado, miedo de que él se molestara. Miedo de todo. Ahí entendí que la exclusión de mi esposo fue solo el inicio de algo mucho más oscuro. Me contó que después de la boda, él empezó a alejarla de todos. Primero de sus amigas solteras, luego de sus compañeros de trabajo, después de mí. Le decía que yo era una mala influencia, que desde que me casé me había vuelto conflictiva, que no respetaba a la familia. Exactamente las mismas palabras que ella había usado conmigo. En ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia porque entendí que me habían convertido en el villano de una historia que yo no había escrito. Tristeza porque supe que mi hermana estaba viviendo algo que muchas personas no reconocen hasta que ya es demasiado tarde. Me pidió perdón. No un perdón dramático, sino uno cansado, sincero, quebrado. Me dijo que entendía ahora por qué yo había elegido no ir a la boda,
que en el fondo siempre supo que estaba mal, pero no tuvo la fuerza para enfrentarlo. Le dije algo que nunca pensé decirle. Le dije que la perdonaba, pero que eso no borraba el daño. Que mi esposo había sufrido, que yo había sido juzgada por toda la familia, que nuestra ausencia no fue un capricho, fue una consecuencia. Ella asintió, con lágrimas cayéndole sin hacer ruido. Antes de irse, me preguntó si podía contar conmigo. No supe qué responder de inmediato. Porque amar a alguien no significa volver a abrir la puerta sin condiciones. Le dije que sí, pero que esta vez las cosas serían diferentes. Que no volvería a callar, que no volvería a ser pequeña para que otros se sintieran grandes. Esa noche volví a casa y abracé a mi esposo como nunca. Le conté todo. Cada palabra, cada confesión, cada miedo. Él me escuchó en silencio y al final me dijo algo que selló todo esto. Me dijo que estaba orgulloso de mí por haberlo elegido, incluso cuando nadie más lo hizo. Entendí entonces que no perdí una hermana el día de esa boda. La perdí cuando me pidieron que dejara de lado a la persona que amo para encajar. Y también entendí que algunas historias no terminan en un altar, sino mucho después, cuando la verdad ya no se puede esconder. Después de aquella conversación en el café, pasaron semanas sin que supieran nada de mi hermana. No mensajes, no llamadas, no excusas. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era castigo, era miedo. Yo lo sentía. Y no me equivoqué. Una noche, cerca de la medianoche, mi teléfono sonó. Era ella. Contesté de inmediato. Su voz estaba quebrada, apenas podía hablar. Me dijo que necesitaba salir de su casa, que no se sentía segura, que él había revisado su celular y había leído nuestros mensajes. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Salí de casa con mi esposo sin pensarlo. Cuando llegamos, ella estaba afuera, con una pequeña mochila y los ojos rojos de tanto llorar. No traía casi nada. Ni documentos, ni recuerdos, ni dignidad intacta. Solo miedo. Cuando subió al auto, no miró atrás. Y en ese gesto entendí que algo se había roto para siempre. Esa noche no durmió. Se despertaba sobresaltada, pidiendo perdón entre lágrimas, como si todavía tuviera que justificarse. Nos contó que él la hacía sentir culpable por todo, que le decía que sin él no era nada, que la familia siempre la abandonaba, incluso yo. Usó mi ausencia en la boda como arma durante meses. Los días siguientes fueron un torbellino. La familia se enteró y, de repente, todos los que me habían juzgado ahora decían que siempre sospecharon algo. Nadie pidió perdón por haberme señalado. Nadie mencionó el daño que hicieron cuando me exigieron ir sola, cuando minimizaron mi dolor, cuando eligieron la comodidad antes que la verdad. Mi hermana quiso volver a casa de nuestros padres, pero le pidieron que pensara bien las cosas, que no tomara decisiones impulsivas. Escuchar eso me llenó de rabia. Porque era el mismo discurso de siempre. Aguanta. Cede. No hagas ruido. Fue entonces cuando entendí algo con total claridad. Yo no había sido egoísta al no ir a la boda. Fui valiente. Porque poner límites no rompe familias, revela cuáles ya estaban rotas. Mi hermana se quedó un tiempo con nosotros. Poco a poco volvió a ser ella. No la de antes, sino una versión más silenciosa, más consciente. A veces hablábamos de la boda, de la invitación, de todo lo que pasó. Y siempre llegábamos a la misma conclusión. Ese día no solo excluyeron a mi esposo, intentaron quebrar mi matrimonio. Y no pudieron. Con el tiempo, ella inició el proceso de separación. No fue fácil. Hubo culpas, amenazas, promesas vacías. Pero ya no estaba sola. Esta vez no eligió el silencio. Hoy mi relación con mi familia es distante. Cordial, pero distante. Ya no explico mis decisiones, ya no pido permiso para respetar a mi esposo, ya no acepto invitaciones que vienen con condiciones. Aprendí que el amor no te pide que te partas en dos. Que quien te ama, no te obliga a elegir. Y que a veces, el acto más doloroso, no ir a una boda, es el que te salva de perderlo todo. No fui a ese matrimonio, pero defendí el mío. Y si tuviera que hacerlo otra vez, volvería a decir que no. Con el paso del tiempo entendí algo que me costó aceptar. La invitación nunca fue solo un papel. Fue una prueba. Una prueba para ver hasta dónde estaba dispuesta a ceder, cuánto estaba dispuesta a aguantar y a quién estaba dispuesta a traicionar para encajar. Y ese día, sin saberlo, elegí bien. Mi hermana perdió su matrimonio, pero ganó la oportunidad de volver a empezar. Yo perdí la imagen idealizada de mi familia, pero gané algo más valioso, claridad. Ya no busco aprobación donde nunca hubo respeto. Ya no explico decisiones que no deberían discutirse. Y, sobre todo,
Ya no permito que nadie minimice a la persona que camina conmigo todos los días. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber ido a esa boda. La respuesta es no. Porque si hubiera ido sola, hoy estaría cargando una culpa mucho más pesada, la de haberle dado la espalda a mi propio matrimonio. Y esa culpa no se borra con el tiempo. Hoy sigo adelante, con menos gente alrededor, pero con más paz. Aprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tus límites. Y que el amor real no te exige sacrificios silenciosos, sino decisiones valientes. No fui a esa boda, pero fui fiel a mí misma, y al final, eso fue lo único que realmente importó.